Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, muchas gracias. Nosotros que estábamos alejados de ti por medio del pecado, nosotros que éramos merecedores del eterno juicio y eterno castigo, pero tú tuviste misericordia de nosotros y por tu gran amor enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo, y en vez de recibir ese eterno juicio y castigo, lo recibió Jesús con su preciosa sangre y ha limpiado nuestros pecados eternamente, sin ningún mérito, y nos has tomado como hijos tuyos para poder entrar en el eterno reino de los cielos. Toda esa gran gracia y esa gran esperanza, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia y tu gran amor y aprender tu palabra dentro de ti. Señor, también te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa multitud. También sabemos de que en medio de nosotros estás tú y que nos miras a cada uno de nosotros y con tu santa mano nos das la vida, nos das tu palabra y nos renuevas y nos llenas. También, Señor, te pedimos de que nos guíes para que podamos vivir conforme a ti, conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Señor. Sabemos de que estamos viviendo en los últimos tiempos, por lo que cerca de tu venida, Señor, te pedimos de que el resto de nuestras vidas vivamos por tu voluntad y por tu gloria. Y que con tu poder y con tu palabra, Señor, te pedimos de que nos guíes. Entre nosotros te pedimos, Señor, de que ningún alma caiga y que con tu santa mano y con tu santo poder lo sostenga, Señor. Todas las iglesias que están reunidas en este país de Corea y todas las iglesias que están reunidas en todo el extranjero, todas están pasando esta dificultad. Pero, Señor, te pedimos de que en medio de esa dificultad confíen más en ti, obedezcan más tu palabra. ¿Y cómo deben de convertirse delante de ti, Señor? Te pedimos de que les enseñes y que los guíes. En esta hora, la palabra que tú nos quieres dar, Señor, tu santa palabra y tu santa voluntad y tu santo significado, Señor, te pedimos de que nos los haga entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, del 1 al 3 voy a leer yo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta aquí. En medio de estas grandes dificultades que estamos pasando, han estado orando, han estado leyendo la Biblia, han estado alegrando la palabra y han estado obedeciendo la palabra, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Se dice que la fe se vuelve más verdadera y más fuerte cuando está en medio de la dificultad. Cuando yo pienso que un cristiano que confía más en el Señor y obedece más su palabra, cuando está en momentos de dificultad, ¿no? Debido a este coronavirus, muchas personas
ya han fallecido y muchas personas todavía están sufriendo ahora, ¿no? Aún así, no es... En Corea, ¿no? Se está volviendo cada vez más estable, ¿no? Todavía hay peligro, pero debido a toda la cooperación que está llevando a cabo nuestro pueblo, nuestra nación, y todo se ha unido con un solo corazón, y se han sacrificado tanto que por esa razón ahora nuestro país está más estable. Sin embargo, muchas personas de todo el mundo están padeciendo por este coronavirus durante un largo periodo de tiempo, porque sigue y ahora se encuentran también económicamente en una situación muy mala. Como el Señor dijo, que el día en el que el Señor venga de nuevo está demasiado cerca. Todas estas señales que están prescritas aquí en la Biblia y se están sucediendo cada una de ellas, entonces nosotros, pase lo que pase, podemos decir, este es el fin del mundo, pero el final aún no ha llegado. Y en la Biblia está escrito señales que pasará en los tiempos finales, pero ¿llegará ese día realmente en nuestros días? Pensándolo así y manteniendo nuestras mentes abiertas, me pregunto si Dios está haciendo estas cosas, ¿para qué? Estas cosas serias, ¿para qué? Para despertar nuestras mentes y a nuestros cristianos. Todas las cosas que suceden en la tierra están en el reclamo y el reino de Dios. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Antes de que venga el Señor, todas estas señales que se están cumpliendo, nosotros, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, como dice la palabra. Nosotros, como cristianos, tenemos que vivir aptamente, conforme a la Biblia, ¿no? Hoy, todas las dificultades que estamos recibiendo, es decir, ¿qué es lo que nos quiere enseñar realmente la Biblia? A través de las dificultades que nos enfrentamos hoy en día. En la Biblia se registran muchas profecías, ¿no? Hay muchas profecías que Dios habló a través de los profetas, a través de los apóstoles, y las profecías son promesas que Dios hace. ¿Por qué? Para decirnos que esto sucederá así. Y entonces me gustaría reflexionar sobre cómo estas promesas se están realizando en nuestros días a través de la Biblia. Entonces, el título del sermón de hoy, preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Preparados? ¿Qué significa? Que hay que estar preparados, ¿no? Realmente. Según la Biblia en inglés, donde preparados being in prepare, estar preparado, ¿no? Prepararse también significa esto. Y como sabemos que para encontrarnos con el Señor cada vez está más cerca, nosotros tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor. Hoy, la palabra que voy a dar no creo que tenga mucho tiempo suficiente para dar todas las palabras, pero la próxima semana también seguiré continuando esta palabra. En la Biblia hay muchas profecías que están escritas, ¿verdad? Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento y muchos en el Nuevo Testamento. Y nosotros, todas esas profecías, podemos ver que se han cumplido a lo largo de la historia, todas.
¿no? No es que uno se haya cumplido y otro no, sino que sin equivocarse ninguno, todas las profecías se han cumplido y nosotros podemos verlo. Si vemos en Amós 3:7, porque no habrá nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Significa que Dios, cuando hace algo, no lo hace así de repente, o sea, que está quieto y de repente lo hace, no. El hecho de que el secreto de Dios se vuelva así, es el secreto que solo sabe Dios y nadie sabe. Y porque no habrá nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso, Dios, Él lo profetiza y surge, ¿no? Si vemos en Isaías 55:10, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía. ¿Qué significa esto? Que no es en vano, sino que conforme el Señor lo ha dicho, se cumple, ¿no? Si vemos en San Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo nuevo y la tierra nueva que Dios creará, en ese momento desaparece todo, ¿no? Este mundo en el que vivimos no está hecho para siempre, desde el principio, ¿no? Los cielos y la tierra, hecho por Dios en el capítulo 1 de Hebreos, que dice, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Es decir, cuando venga el tiempo, nosotros usamos ropa nueva al principio, pero conforme vamos viviendo se hace vieja y hay que ir cambiándose, ¿no? Entonces el mundo en el que estamos viviendo se está envejeciendo y está desapareciendo. Y vi un cielo, nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y como dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo que significa es que las palabras de Dios, antes de que este cielo y esta tierra desaparezcan, se van a cumplir todas, sin que falte ninguna. Dios le dijo a Noé que iba a juzgar este mundo con el diluvio, antes. Si vemos en Génesis 6:17. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Es una palabra muy terrible, ¿no? En este Génesis 6, en la época de Noé, la gente del mundo dejó a Dios y vivió en medio del pecado y todo tipo de pecados. Había todo tipo de pecados, ¿no? Entonces el Señor dijo que va a destruir esta tierra sin que falte nada. Y como Dios dijo, sabemos que en Génesis 7 y 8 Dios destruyó el mundo a través del diluvio y esta gran verdad. Y hoy en día podemos ver los rastros de las pruebas de este diluvio. Y luego, después de que Dios eligió a Abraham, decidió destruir Sodoma y Gomorra. Y habló Abraham de que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas con fuego y azufre. Y como él dijo, conforme él dijo, Sodoma y Gomorra, la ciudad de Sodoma y Gomorra fue quemada por fuego y azufre. El lugar donde están las ruinas de Sodoma y Gomorra está en las zonas actualmente más bajas del planeta, ¿no? Casi unos 400 metros debajo del mar Mediterráneo, del Mar Muerto. Ahí es donde estaba Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim.
estas cuatro ciudades fueron destruidas. Incluso ahora hay mucho azufre allí. Hay roquitas pequeñas que si le pegas un poquito el fuego se prende, ¿no? Yo he ido al Mar Muerto 2 veces y allí hay fuentes termales de azufre. Y todavía sale agua caliente de esas aguas termales de azufre. Y el lugar donde fueron destruidos el castillo, la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y es decir, por supuesto, esto es que Dios muestra cómo Dios va a juzgar el mundo con fuego, previamente, ¿no? Pero como Dios le dijo a Abraham que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y si vemos en Jeremías 25, Dios le dijo a Jeremías que Dios destruía la nación de Judá cuando los israelitas estaban violando la ley de Dios y estaban adorando a los ídolos, ¿no? A través de Babilonia destruyó todos los reinos de Judá. Destruyó también todos los templos construidos por Salomón y fueron arrastrados todos a Babilonia para vivir bajo el cautiverio durante 70 años y que regresarán a los 70 años como está escrito, ¿no? En Jeremías 29:10. Y exactamente en el año 586 a.C., Babilonia destruyó por completo a Israel. El reino de Judá. En ese momento estaba dividido, ¿no? Después de la muerte de Salomón se dividió el norte de Israel y el sur de Israel, que era Judá, ¿no? Y el norte de Israel fue destruido por los asirios en el 721 a.C. y el reino del sur de Judá fue destruido por última vez por Babilonia el 586 a.C. Todos fueron hechos prisioneros. Y el primer cautiverio fue 606 a.C. Y después de 70 años de miseria por parte de los babilonios, Israel, exactamente 70 años después, regresa a su tierra. La palabra de Dios, sin ninguna equivocación, se ha hecho realidad completamente. Entonces, en el año 586, perdón, primero, ¿no? En el 606, primer cautiverio, luego segundo y tercero. El tercer cautiverio fue el 586 y luego el 536 los israelíes volvieron a la tierra de Judá. Y regresaron a la tierra de Judá. Y la palabra de Dios se realiza sin ninguna equivocación. A lo largo de la historia de Israel, podemos aprender de la Biblia de que Dios ha hablado muchas palabras y con qué precisión se cumplen las palabras, ¿no? La profecía más importante en el Antiguo Testamento es que Jesús iba a venir ¿a dónde? A la tierra de Israel, la primera venida de Cristo, ¿no? Seguimos en Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, ¿no? Dijo que Cristo saldría del cuerpo de una mujer virgen, que estaba previsto 700 años antes de que Jesús viniera, ¿no? Y se cumplió conforme, y en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que el Señor será en Israel. Desde el principio, se vistió con el cuerpo de hombre, ¿no? Y que iban a hacer en Belén, y se ha cumplido conforme, ¿no? Y así es como está registrado en el Antiguo Testamento. Y también si vemos en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Conforme a las Escrituras murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y realmente se ha hecho así, conforme a las Escrituras. Nosotros, mientras aprendemos la Biblia, podemos creer. Ahora, las profecías sobre la segunda venida de Cristo, ¿no?
Jesús, cuando vino a este mundo, empezó la verdadera historia, ¿no? Muchas personas que no saben dónde comenzó realmente la historia de la humanidad. Hay personas que piensan que hace 2020 años, ¿no? Pero, y realmente calculando desde que Jesús vino hasta ahora, 2020 años han pasado, ¿no? Y Jesús es el origen realmente, ¿no? Por eso en la abreviatura inglés es BC, es decir, Before Christ, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia que hay antes de que venga Cristo no tiene ningún sentido, no hay esperanza, no hay propósito de vivir. Es decir, no hay ningún significado, pero cuando Jesús viene, las personas saben cuál es el valor de la existencia humana, cuál es la verdadera esperanza, cuál es el propósito de vivir. Jesús vino para enseñarle esto a las personas, ¿no? Seguimos en Salmos 144. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Este ser miserable, humano, que es semejante a una sombra que pasa, ¿no? Este miserable ser humano, ¿por qué Dios lo ama, que envió hasta su Hijo unigénito, hasta morir? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, nosotros los humanos realmente no sabríamos por qué existimos, no habría ninguna diferencia con los animales, ¿no? Pero Dios, cómo ama, cómo aprecia ese alma que fue creada según a su imagen y semejanza, ¿no? Seguimos en el capítulo 57 de Isaías, porque así dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. La razón por la que vino a esta tierra en carne el Señor, ¿por qué? Estas almas que fueron creadas por el Señor, que iban a ser destruidas. Es decir, aquí podemos ver, nos muestra el Señor su amor. Si Jesús no hubiera venido, nadie de los humanos sabría realmente el valor de su existencia, la esperanza y su propósito de vida. Pero después de Jesús que vino, las personas se dieron cuenta de eso. Y por supuesto, hay que creerlo a través de la Biblia. Aquellos que todavía no creen que realmente por qué viven en el mundo, quién ha creado este mundo, cuál es el propósito de las esperanzas humanas. Esas personas que viven así, ¿no? Entonces esas personas son semejantes a las bestias que perecen, ¿no? Si vemos en Pedro 2:12, pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, los animales no tienen ningún valor, ya sea que la gente se alimente o no se alimente, pero las personas no han nacido para morir, sino para vivir eternamente con Dios. Por eso hemos recibido la salvación. Es por eso que la verdadera historia del hombre comenzó cuando Jesús vino a este mundo. Y eso es algo que tiene un significado muy valioso. Y por esa razón, la palabra que dice que cuando se predique todo el Evangelio desde Jerusalén hasta el fin de la tierra, vendrá el fin del mundo. ¿Qué significa esto? Que se predicará el Evangelio a todas las personas del mundo y habrán personas que recibirán la salvación y recibirán la palabra, pero habrán personas que no, rechazarán la gracia hasta el fin y serán juzgados por Dios y la destrucción eterna. Entonces, cuando Jesús venga otra vez, la historia ya termina, ¿no? Pero en nuestro tiempo, ya han pasado 2000 años desde que Jesús vino a esta tierra. Y como Jesús dijo, el Evangelio se ha predicado por todo el mundo y nosotros estamos seguros de que estamos viviendo en los últimos días. En este Mateo 24, Jesús ha hablado mucho sobre las señales antes del fin.
Y vamos a ver estas cosas uno por uno, ¿no? Si vemos en San Mateo 24:1, mientras Jesús estaba enseñando en el templo y cuando salieron del templo los discípulos, señalando los edificios del templo, dijeron, ¿no? Dijeron, hoy Señor, ¿qué este templo has visto, no? Después de que el templo de Salomón fuese destruido por los babilonios, a través de Zorobabel se construyó otro segundo templo, ¿no? Y este segundo templo era demasiado como viejo e indigno como el templo de Salomón. Sin embargo, el templo de la época de Jesús, por supuesto, es el segundo templo, ¿no? El rey Herodes, que gobernó en Jerusalén, amplió este templo para que los judíos estén allí, ¿no? Entonces, el templo en la época de Jesús era un templo muy grande que fue construido durante 46 años. Entonces, tendría que ser un templo genial, ¿no? Nosotros no hemos visto este templo, pero sería tremendo, ¿no? Entonces estos apóstoles dijeron, Señor, mira este templo, qué asombroso es, ¿no? Pero Jesús dijo a los judíos, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron que han construido este templo durante 46 años y que lo destruyan y que lo van a levantar en 3 días. Dice, ellos mismos habrán dicho, madre mía, qué absurdo suena, de que Jesús estaba loco. Y los discípulos según habrán dicho, madre mía, me gustaría que nuestro Maestro Jesús no dijera estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente no entiende nadie, ¿no? Pero no se refería al tiempo visible de Jerusalén, porque no es templo. Si vemos en Mateo 23, aquí vuestra casa os es dejada desierta. No es templo, otra vez. Digo que el Señor dijo que este templo iba a ser destruido, ¿no? El templo que Jesús dice ahora es el cuerpo de Jesús. El templo es donde está Dios. Pero ahora, el templo de Jerusalén, en ese momento no estaba Dios. ¿Quién está trabajando? El diablo. Ahora el lugar donde Dios está trabajando es dentro del cuerpo de Dios. El cuerpo de Jesús es el templo, ¿no? Y vosotros me mataréis y resucitaré a los 3 días. Él dijo así, ¿no? Y los apóstoles se dieron cuenta de esto cuando resucitó a los 3 días, ¿no? De todos modos, cada vez que los discípulos ven este gran templo, dicen, ¡wow! Es genial, ¿no? Pero Jesús dijo, no es que Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. En ese momento el templo pues no estaba hecho de cemento ni de madera, era todo con piedra, ¿no? Es algo genial, ¿no? El templo de Salomón también fue así. Entonces estas piedras apiladas, ¿no? Amontonadas, se van amontonando, pero Jesús dice que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, es decir, que iba a ser destruida completamente. Entonces los discípulos, qué sorprendidos se quedaron, ¿no? No solo la destrucción del templo, sino que se refiere a la destrucción de todo Jerusalén, ¿no? De todo Israel, perdón. Entonces, después de eso, salen del templo y están en el monte de los olivos. Y cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, dijeron muchas palabras, ¿no? Y entonces, si él estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿no? Aparte, diciendo, porque tenían dudas muy curiosas. Y le dijo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Cuándo el templo de Jerusalén se destruirá? ¿No es así? Si va a ser destruido, si esto va a ser rápido o va a pasar tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Y también mientras preguntaban otra cosa más, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque Jesús habló de estas cosas previamente a los apóstoles, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se destruye el templo de Jerusalén, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida
y del fin del siglo. Es decir, los discípulos ahí en ese momento no entendían bien las cosas, ¿no? Entonces, es decir, aquí, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿qué señal? Cuando va a surgir algo, siempre hay algo, ¿no? Una señal antes de que suceda algo, ¿verdad? Si sopla el viento frío y los árboles empiezan a moverse y empiezan a caerse las hojas, si vemos esto, podemos saber de que el frío invierno está cerca, al igual que después del invierno viene la primavera. Esos son señales, ¿no? Primero hay señal. La segunda venida de Cristo y el fin del mundo, ¿qué siglos, qué señales habrán? Entonces, si Jesús hubiera dicho, no hay señales, entonces hubiera acabado. Pero Jesús dio muchas señales muy detalladamente. Y eso está escrito en San Mateo 24. Pueden que hayan oído sobre el profeta francés Nostradamus, ¿no? Yo he leído todos los libros escritos por Nostradamus, y cuando esa persona dice algo, simplemente ocurre, predice algo, ocurre, ¿no? Sorprendentemente. Entonces el emperador francés le preguntó a este Nostradamus, Señor Nostradamus, yo sé que tú sabes lo que va a suceder de antemano, entonces, ¿qué sucederá cuando llegue el fin del mundo? Entonces, este Nostradamus dijo un dicho muy famoso, está registrado en Mateo 24. No me lo he inventado, ¿eh? En ese libro de Nostradamus está escrito así. Yo creo que Nostradamus era creyente de la Biblia. Hay necesidad de que yo diga algo, está registrado en San Mateo 24. Por eso, en San Mateo 24 está registrado muy detalladamente las señales antes del fin. Por eso, si miramos de Mateo 24, del principio hasta el fin, el Señor habla detalladamente lo que va a ocurrir, ¿no? Y Jesús también dijo que Jerusalén iba a ser destruida, y nosotros, como bien sabemos, los judíos, el pecado que cometieron por crucificar a Cristo, como dijo Jesús, que el templo de Jerusalén fue incendiado al fin y al cabo, ¿no? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En el año 70 después de Cristo, el capitán romano Titus, general, ¿no? Vino y dirigiendo un ejército y destruyó Jerusalén. Y mató despiadadamente a 1,1 millones de judíos. Y luego un soldado romano prendió fuego al templo y se quemó todo. Y mientras también está escrito que en este templo había oro también incrustado. Y entonces, como el Señor dijo que no quedará piedra sobre piedra, es decir, por el fuego, este oro también, estas piedras preciosas se han ido derritiendo, ¿no? Y como pasó en el 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Y si vemos en San Lucas 21, Jesús le dijo gran detalladamente de que Jerusalén iba a ser destruida también, ¿no? Jesús, conforme dijo de que Jerusalén iba a ser destruida. Y también en ese momento que estaban vivos las personas que crucificaron a Jesús, ¿no? Como ellos dijeron, respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se refiere sobre nosotros desde ahora y todos nuestros hijos. Entonces, las personas que crucificaron a Jesús, si decimos que Jesús murió en el año del 33 después de Cristo, después de 37 años, en el 70 después de Cristo, el Señor juzgó Jerusalén, ¿no? De todos modos. Y después de eso, no permitieron que los judíos viviesen en la tierra de Israel. Fueron todos expulsados. A partir de ese momento,
Los judíos se esparcieron por todo el mundo y lugar donde iban. ¿Cuántas tribulaciones y cuántas masacres sufrieron, ¿no? Una historia terrible, una historia de sufrimiento durante un largo periodo de 1900 años. Como Jesús dijo, pero no pereció para siempre esta tierra de Israel, ¿no? Sino los israelitas recuperaron cuando la predicación del Evangelio de los gentiles esté lleno, ¿no? Jesús lo dijo así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y si vemos en San Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entre las primeras señales, que esto lo tenemos que saber. Como la gente puede engañar a otra gente, es decir, el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Engañar se refiere a mentir, ¿no? Este mundo que está lleno de engaño, ¿no? Lo que no es Dios, tratan de enseñar de que es Dios. Lo que no es verdad, tratan de enseñar de que es verdad. Que Jesús es el Cristo y Cristo es el Salvador, fue el que nos salvó. Pero personas que dicen, yo soy el Cristo, yo soy el profeta enviado por Dios. Y hay muchas personas que enseñan estas mentiras. Y en el Antiguo Testamento había muchas personas así, ¿no? Sí, en el Antiguo Testamento hubo un profeta, Micaías, falso, ¿no? Y 400 falsos profetas. En la historia de Israel, había muchos más falsos profetas que los profetas de Dios. Y la gente, en vez de preferir las palabras de los profetas de Dios, prefirieron las palabras de los falsos profetas. En la época de Jesús, todos los religiosos judíos eran falsos profetas, comenzando desde el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos, todos eran unos hipócritas, eran falsos. Ahora, a medida de que va llegando estos últimos tiempos, van sucediendo más y más cosas delirantes, ¿no? Entonces, si vemos en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En los últimos tiempos, muchos falsos profetas se levantarán. En la época de Jesús había, en la época de los apóstoles también, y no saben cuántos hay ahora. ¿Quiénes son? No se dice que nada sea un supuesto hereje. Cuando das herejía, hay mucha gente que le gusta, raramente, le gustan más estas mentiras más que la verdad. Ahí está la doctrina ortodoxa, pero realmente no hay vida en ella. Y también es para engañar, al fin y al cabo, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 11, el apóstol Pablo dijo, en el capítulo 11, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Incluso entre los creyentes de la iglesia de Corinto, habían personas que predicaban un evangelio distinto al de Pablo, que recibían un espíritu diferente. Un evangelio diferente, ¿no? Las personas, es algo raro, ¿no? Las personas se han acostumbrado a ser mentidos desde la época de Adán. Aceptan la falsedad mejor que la verdad de Dios. Están acostumbrados a aceptar las mentiras y les cuesta recibir la verdad. Y fue lo mismo en los tiempos de los apostólicos, ¿no? Pero en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus rebeldes de la misericordia son engañados. Los falsos apóstoles. Aquí los falsos. Aquí dicen de que ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Este Satanás que fue expulsado por Dios, que era ángel de la luz, ¿no? Pero finges siendo un ángel de la luz. Si el demonio aparece como un demonio, ¿quién va a ser engañado? Entonces, para engañar a la gente, aparece muy angelical, muy bello, muy santo, ¿no? Muy amable y cariñoso. Por eso, si vemos en San Mateo 7:15, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de ovejas se refiere a que parecen humildes, parecen santas, parecen inocentes, pero por dentro es sucio, ¿no? ¿Cuántos profetas hay así? Falsos profetas. Es que se van a levantar muchos falsos profetas en estos últimos tiempos y van a engañar a muchas personas. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos falsos profetas hay? ¿Cuántas personas han sido engañadas? Las personas que han sido engañadas realmente están creyendo, pero están creyendo lo falso. Seguimos en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿no? Falsos cristos. ¿Cuántas personas hay aquí en este mundo que dice que es Cristo? En Corea también, ¿no? Yo soy Jesús, yo soy Cristo, yo bajé del cielo, yo he recibido el Espíritu. Hay muchas personas, ¿no?, que en voz alta dicen estas cosas y hay personas que siguen vivas, hay personas que están muertas. Pero aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, no solo con palabras, sino que también va a dar grandes señales y prodigios. Es decir, esto va a hacer asombrar a las personas, ¿no? Dios hizo milagros aquí, ¿no?, para que los israelitas sepan de que el Señor los eligió como su pueblo. Él mostró sus milagros. Jesús vino a testificar a los judíos que ya creen en Dios que Jesús es el Cristo que Dios prometió, ¿no? Jesús hizo milagros, pero no es para que crean en Dios, sino salvar a los muertos, limpiar a los leprosos, abrir los ojos de los ciegos y expulsar a los demonios. Esto es para enseñarnos en un sentido divino que vino a salvar a nuestras almas, ¿no es así? La prueba de que Jesús es el Cristo es que después de que Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿no?, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, entonces es imposible saber por quién murió Jesús, si por mi pecado o si murió injustamente. Pero si Jesús no hubiera resucitado, nadie habría creído en Jesús. Pero Jesús no solo murió en la cruz para expiar todos los pecados del mundo entero, sino que también resucitó al tercer día y estuvo durante 40 días, ¿no? Y a los 40 días se ascendió. Seguimos en Hechos 17:31, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dio la prueba de que Jesús era el Cristo al resucitar, ¿no? Y después de la ascensión de Jesús, los apóstoles. Seguimos en San Marcos 16. En el final, seguimos a partir del 18 para abajo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En los días de los apóstoles se hicieron muchos milagros también. ¿Por qué? Los milagros de los apóstoles son los objetivos que el Evangelio de los apóstoles predica para demostrar que Jesús es el Cristo enviado por Dios. ¿Por qué?
Porque en ese momento, los judíos, en ese momento rechazaron a Jesús, porque no era Cristo, ¿no? ¿Cómo creerían los gentiles en Jesús? No hay Biblia, no tienen Biblia. Y no creen en los israelitas elegidos por Dios. Entonces los gentiles, ¿cómo van a creer? Si los apóstoles no hubieran hecho milagros, las personas no hubieran creído. Los gentiles, sobre todo, ¿no? Después de las obras de los apóstoles, que llevaron a los judíos a creer que Jesús, que murió en la cruz, era el Cristo. Y los gentiles, a través del milagro que los apóstoles realizaron, ellos proclamaban de que Jesús era el Cristo enviado por Dios. Y el hecho de que Dios trabajó con los apóstoles debe registrarse en el Nuevo Testamento. Entonces, la era de los apóstoles era realmente el momento en el que más necesidad de milagros había, ¿no? Sin embargo, cuando desaparece la palabra escrita, ahora se transmite con precisión, ¿no? Entonces, ahora la necesidad de milagros desaparece. Nosotros, cuando vamos por primera vez por una carretera, hay señales, ¿no?, que te dice esta dirección va para Incheon, esta dirección va para Daegu. Son ciudades coreanas, ¿no? Es decir, hay señales que te dicen por dónde tienes que ir. A una persona que por primera vez va por ese camino lo necesita, pero una persona que realmente ya sabe el camino no necesita esas señales. Al igual, en la época de apóstoles, la cantidad de milagros era muy necesaria, se necesitó y luego la necesidad de milagros desaparece a medida de que las palabras escritas se van transmitiendo con precisión después de que la Biblia ya terminase ya el Nuevo Testamento de escribir, ¿no? No es que no haya milagros, sino que la necesidad de milagros desaparece. Y este evangelio se ha predicado por todos los lugares del mundo, ¿no? Pero si le dicen, pueden necesitar otro milagro para aquellos que no tienen idea de Dios. Pero no creo que sea necesario esos milagros para creer en la Biblia, para creer que Jesús es el Cristo. Entonces, en nuestros días, no se evangeliza realizando milagros, ¿no? Sino que se ve claramente a través de la palabra todo. Desde el principio, la única persona que estaba lleno del Espíritu Santo en esa época de Israel fue Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista fue una persona llena de Espíritu Santo desde el principio y vino a presenciar a Cristo. Si vemos en San Juan 10, 41, 42, dijo, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y muchas personas creyeron en lo que decía Juan sobre Jesús y al final creyeron, ¿no? Ahora no se necesitan milagros hoy en día. Ahora a través de las palabras escritas, es decir, a través de la Biblia, se hace creer a la gente. Por otro lado, el diablo presenta. Es cuando presenta mayor cantidad de milagros en estos últimos días, ¿no? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? Si vemos en Apocalipsis capítulo 13, y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no lo adorase. Todo ese poder que recibió Satanás va a engañar a las personas. ¿Para qué? Para derrumbarlas al fin y al cabo, haciendo milagros y para engañar a muchas personas. Personas que no aman la verdad, sino aman lo vano, ¿no? Si vemos en 2 Tesalonicenses, lo podemos ver allí, ¿no? Ahora, de todos modos, en los últimos tiempos se realizan grandes signos y milagros. ¿Y para qué? Para engañar a muchas personas. Nosotros estamos viviendo ahora los momentos más difíciles. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque no sabemos en qué momento puede venir un engaño, ¿no? Hoy en día hay personas que tienen los ojos muy abiertos. ¿Para qué? Para engañar. Personas que estudian mucho para estafar a otras personas, ¿no?
Cuando eres engañado por los estafadores, pierdes unos pocos dólares o mucho dinero, ¿no? Pero si tu alma cae en el infierno, va a acabar para siempre, ¿no? Siento mucho que diga esto, pero hay muchos pastores famosos que predican la palabra en la televisión. Dicen muchas palabras famosas. Y si miramos en libros escritos por personas famosas, podemos decir, ay, hay muchas cosas buenas, pero hay pocos núcleos. Es decir, lo más importante no está escrito. Están diciendo otras cosas. Pero hay muchas personas que piensan que es correcto y siguen. Seguimos en Isaías 9. Porque los gobernadores de pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Esto es un problema muy grande. Nosotros, las personas que hemos recibido la salvación, no vamos a ser engañados. No sabemos cuán agradecidos tenemos que estar por tener el Espíritu Santo que nos hace dar cuenta de estas cosas, ¿no? Pero si vemos en 1 Juan 2:18, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, ¿no?, que es el último tiempo. Si vemos en 1 Juan 4:1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por esto conocemos que es el último tiempo. En los últimos días aparecen personas extrañas, ¿no? Y dicen, yo soy Superman. Que piensan, ¿no?, que es un fantasma o un ser especial que ha caído del cielo. Pero de todos modos, realmente me da cosa hablar de estas cosas también, ¿no? No sé qué decir. Es realmente difícil opinar sobre esto, pero los cristianos lo sabemos. Y falsos profetas, se harán grandes señales y prodigios. Y muchas personas van a caer en este engaño. Yo, por lo que escuché, no sé si el pastor D.L. Moody vino a Corea, fue por Europa y fue por Japón, pero él reunió a 500 personas, a 500 pastores, y predicando la palabra, escribió el número 500 en el pizarrón y borró los 2 ceros que había en el número 500 y gritó si había 5 pastores reales aquí. De los 500, si hubieran 5 reales, sería algo realmente bueno, ¿no? Pero no lo sé realmente. En 500 pastores habrá alguno que sea verdadero. Lo siento mucho, pero tampoco estén molestos. Pueden ser todos los pastores iguales, pueden ser buenos, pero no saben cuán está desarrollado ahora el diablo. Cómo se han desarrollado los estafadores, ¿no? Incluso, si no eres engañas a otras personas, ¿no? Si vemos en San Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Nación contra nación y reino contra reino. Y oiréis de guerras y rumores de guerras entre países, que se van a levantar nación entre naciones. Al fin y al cabo son guerras, ¿no? Dentro de la historia de la humanidad, en la historia, realmente el conflicto y la guerra no se detuvo. La guerra más grande fue en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego la Segunda Guerra Mundial, ¿saben? Las guerras más grandes, donde decenas de millones de personas fueron asesinadas. Ahora queda la última guerra. Y la Biblia dice mucho sobre esta última guerra. Y este mundo va a ser destruido por la guerra nuclear. 8 países poderosos, ¿no?, que tienen armas nucleares. No sé si podemos decir que son 9, incluyendo a Corea del Norte, pero estos países poderosos hace años tenían 60.000 armas.
Pero la mayoría de estas armas lo tiene Estados Unidos y Rusia. Pero Estados Unidos y Rusia han prohibido la propagación de las armas nucleares. Así que vamos a eliminarlas. Entonces, no hay muchas armas anticuadas. Pero cuando ves las estadísticas, hay alrededor de 15.000 armas nucleares que no saben cuán precisas son. Y en Estados Unidos y Rusia se deshacen de las armas viejas y fabrican más nuevas, ¿saben? China. China luego va después, ¿no? Forjad espadas de vuestros azadones, lanzad de vuestros hoces, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Entonces, ahora, forjad espadas de vuestros azadones, lanzad de vuestras hoces. ¿Qué significa esto? ¿De qué? Prepara toda la guerra. Hasta el país débil. El país débil dice, fuerte soy, venga, intenta matarme, ¿no? Entonces, ahora, en estos últimos tiempos, no quedará otra razón por la que será destruido este mundo por la guerra. Muchas palabras de los científicos, ellos dicen que si estalla una guerra nuclear, donde sea que explotara, será destruido enteramente, ¿no? Excepto las 2 bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, que ella no destruyó el mundo. Pero ahora no puedes comparar las viejas bombas atómicas con las de ahora. El arma nuclear de ahora, que tiene bomba de helio e hidrógeno, que si explota, dice que la Tierra se puede terminar en 30 minutos. Y puede quemar la Tierra más de 100 veces. Esto no se puede entender, ¿no? Hay las personas, si saben realmente qué es lo que puede pasar con las bombas nucleares, estarían temblando, pero las personas se alegran porque hay armas nucleares. Cuando llegue el fin, está escrito en la Biblia de que habrá una guerra nuclear. Si vemos en Ezequiel 38, Zacarías 14, Apocalipsis 16. Y muchas escrituras más están escritas que finalmente la guerra nuclear va a ser inevitable. En los viejos tiempos, la tierra fue destruida por el agua, pero en 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego que el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Están bien ahora? Pero por cierto, ¿no? Nosotros hay que preparar, está ya todo listo, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora no es guerra de quién gana y quién pierde, sino que la raza humana va a ser aniquilada por completo, ¿no? La destrucción. Esto, aunque no lo diga, todos saben de lo que es, ¿no? Y también vemos que y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Son desastres naturales. Y vemos en San Mateo 24, aquí desaparece la palabra de peste, ¿no? En coreano. Pero en inglés está escrito que aparece la palabra plaga, ¿no? Pestilencia. En San Mateo 24, ¿no? Es plaga. Se refiere a la plaga. Una plaga es una enfermedad que es muy, muy difícil de curar. Si vemos en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto será el principio de dolores. Debido al cambio climático y el calentamiento global, todo el mundo, muchas personas están muriendo de hambre, la comida está desapareciendo gradualmente, esto lo saben, ¿no? Y para esto no hay solución.
en países difíciles, cuando yo veo que mueren de hambre y están muriendo, yo no podría soportarlo. Qué tan miserable, ¿no? Hambruna, terremotos. En el pasado no habían tantos terremotos, pero a fines del siglo XX y empezando el siglo XXI, de repente hay muchos terremotos, ¿no? En Apocalipsis 16, 18, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En Isaías 24, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada, será la tierra. El Señor va a temblar la tierra, va a hacer temblar la tierra. ¿Que vas a vivir debajo de la tierra? Si va a mover todo, ¿cómo vas a vivir debajo de la tierra? Si va a ser todo sacudida por Dios, ¿no? Grandes terremotos, pestilencias. Antes habían pestilencias, ¿no? Pestes existían, ¿no? Plagas. Ébola, virus, malaria, la gripe A. Muchos tipos de enfermedades. Pero este pequeño virus llamado coronavirus, ¿no? Y no han podido atraparlo, no han podido solucionar. Es algo global ahora mismo. Y a nivel mundial, he visto las estadísticas sobre la muerte por este virus. Y entonces, este coronavirus este corona 19, hasta ayer, 388.000 personas. Y las personas que han fallecido, 273.000 personas han muerto. Y esto está creciendo exponencialmente. Hasta en el pasado no han sucedido estas cosas y ahora está sucediendo globalmente por todo el mundo. Ni siquiera la ciencia moderna puede detenerlo. Se dicen que después de un año se va a lanzar la vacuna o no, pero cuando se haya desarrollado la vacuna se va a desarrollar otra enfermedad. Entonces, ¿esto qué es realmente? Un desastre. Incluso si la vida humana no es un problema por este virus, el problema más grande es que la economía del mundo está confundida ahora mismo, ¿no? Ustedes ven las noticias, ¿no? En Estados Unidos, en solo 70 días, hay 33 millones de desempleados. En solo 70 días. Al cerrar cierran puertas de fábricas, los aviones se detienen. Una gran crisis económica mundial y esto está agitando globalmente, ¿no? Ahora, esto es un gran desastre. Y todas estas cosas son señales del fin, antes del fin. ¿Han escuchado? En África hay un enjambre de saltamontes que si pasan por un sitio no hay de todo lo que es de color verde desaparece, ¿no? Tenemos pestes y hambres y terremotos. Y luego, si saltamos al versículo 12, 24-12, seguimos en el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad ¿qué es? Es el pecado. Las personas cumplen la ley, mantienen su conciencia, ¿son morales? No, ya no hay esas cosas ahora. El amor de muchas personas se enfriará. Las personas, los propios hijos van a traicionar a sus padres, los amigos van a traicionar a sus amigos, es decir, que se venden entre ellos. Al igual que Judas Iscariote vendió a Jesús.
Si vemos en 2 Timoteo 3:1-4, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Nosotros estamos viviendo realmente en un tiempo muy difícil. Los seres humanos hoy en día son completamente egoístas, son individualistas, ¿no? Yo creo que, excepto nosotros, los cristianos verdaderos, nadie sabe lo que es realmente el verdadero del amor, ¿no? El pecado no gana el pecado. No se considera pecado, perdón, ¿no? Porque ahora el adulterio no es pecado, el aborto no es pecado. En la Biblia está escrito que los homosexuales tienen que ser apedreados hasta la muerte, pero ¿qué hacen aquí ahora? Hoy en día invierten dinero ¿para qué? Para los desfiles homosexuales, permitir el matrimonio homosexual. Este es el peor de todos los casos, este es el mal de todos los males. En Sodoma y Gomorra fue lo que ocurrió. Cuando la basura está llena de basura, hay que quemarla, ¿no? No hay otra opción. Ustedes ahora fíjense en cómo se está funcionando el mundo. Qué urgente es el tiempo ahora. Estamos viviendo en un momento en el que está a punto de caer fuego del cielo. Seamos en 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio de este cielo, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús habló, hasta los apóstoles no creían, hasta al 100% creían. Si Jesús no hubiera resucitado, los apóstoles no hubieran creído. Pero si Jesús resucitado no hubiera reunido a todos los discípulos que se esparcieron antes de la muerte de Jesús, en la muerte de Jesús, ¿no? Pero ahora este evangelio va a ser predicado de todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se le da la oportunidad de creer a cada una de todas las personas, ¿no? Jesús. Ahora, desde que Jesús vino hasta ahora, ¿no? Durante más de 1900 años, esta Biblia se ha sido traducida en 3300 dialectos, ¿no? El Evangelio se ha predicado por todos los lugares del mundo ahora. Todos los idiomas que han sido traducidos han sido todos los idiomas traducidos, ¿no? Ahora, una de las señales más importantes, ¿no? Vamos a ver también en el 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De la higuera aprended la parábola. El pueblo de Israel, la razón por la que fue destruido en el 586 a.C., Israel, el país, desapareció. Y después de 70 años de cautiverio en Babilonia volvieron. Pero después de Babilonia realmente no tenían soberanía, porque después de Babilonia, Medopasa, Ela, Roma continuaron siendo pisoteadas por las grandes potencias durante más de 600 años de este pueblo de Israel, ¿no? Y luego, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue incendiado por Roma y 1,1 millones de judíos murieron y el resto fueron expulsados por todo el mundo. Desde entonces se han ido desambulando por todo el mundo, han estado sufriendo todo tipo de dificultades y masacres durante más de 1900 años. ¿Quién llamaría a este país realmente un país, no? Porque hace 2600 años el país desapareció y 1900 años fueron echados de su propio país. Durante 1900 años han estado vagando en el mundo. Pero Jesús enseñó de la higuera
que estaba seca, ¿no? Pero cuando viene el verano, empiezan a salir brotes, ¿no? El fruto. Y aquí el Señor está diciendo, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Se refiere a ¿qué? A la restauración de Israel. Este pueblo de Israel, que estaba muerto por completo, se convierte en un país de nuevo. El 14 de mayo de 1948, de repente, Israel se independizó. Se pensaba que todos los judíos estaban esparcidos por todo el mundo, que ya estaban muertos, habían desaparecido, que habían sido ya terminados, pero y la tierra de Israel fue quitada de ellos, pero ganaron la guerra, ¿no? Declarando la independencia de Israel en 1948, varios países árabes dijeron, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Estáis jugando con nosotros? ¿Sois un país acaso? Y al día siguiente estalló la primera guerra del Medio Oriente, ¿no? Pero Israel tuvo la gran victoria. No entiendo. Eso es la guerra de independencia de Israel. Porque es Dios quien destruyó la nación de Israel y fue Dios quien restauró la nación nuevamente. Si Dios lo restauró, si Dios lo destruyó, ¿por qué no lo va a restaurar, no? Restaurando la nación de Israel para mostrar que Israel fue destruido por el rechazo de Cristo. Y para mostrar como señal a las personas del último tiempo, para que crean en Dios. Durante la guerra de los 6 días, fue una gran guerra, ¿no? Fue una gran señal a la gente del último mundo para creer en Dios. Derrotaron y ganaron, ¿no? La victoria fue israelita. Israel también ganó la Cuarta Guerra del Medio Oriente, incluso la Cuarta Guerra del Medio Oriente en octubre de 1973. Ahora los árabes ya no pueden tocar a Israel, con solo tocarlo, no saben cuántas represalias le llegaban, ¿no? a estos países árabes. Israel se convirtió en un país poderoso. Y hay innumerables palabras, tales palabras en la Biblia. También se predijo de que Israel perecerá y que va a ser restaurado. También está profetizado. Y nosotros estamos viviendo en la era cuando Israel fue restaurado, ¿no? Y en Hechos 1:6, antes los discípulos le preguntaron a Jesús antes de ascender, entonces ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Conquistarás Roma y harás independiente a Israel? Se refiere a esto, ¿no? Pero el Antiguo Testamento, así como David conquistó todas las naciones vecinas y formó un reino unificado, en el Antiguo Testamento también está escrito que Cristo conquistará todas las naciones vecinas y establecerá el reino de Cristo en Israel. Y esto sucederá después de la segunda venida de Jesús. Y antes de eso, Jesús murió en la cruz, liberando a los pecadores de todo el pecado del mundo, la muerte y la potestad de la muerte y de Satanás, reuniendo el pueblo del cielo. Pero los israelitas no lo sabían y los discípulos tampoco lo sabían. Solo esperaban de que Jesús iba a conquistar Roma y hacer Israel que sea independiente. Sin embargo, murieron cuando Jesús murió. Pero cuando Jesús resucitó, ahora dice, ¿vas a restaurar a Israel? Es la promesa de Dios que Israel va a ser restaurado. Pero él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Israel va a ser restaurada, pero no ahora, sino después. Ahora mismo no es necesario que sepáis estas cosas, ¿no? Pero en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de la venida del Espíritu Santo, es decir, el Señor habla de que que cuando haya sido predicado el Evangelio por todos los lugares del mundo y el pueblo del cielo haya sido ya todo preparado, a través de las personas que han nacido de nuevo a través de Jesucristo. Es el pueblo del cielo, ¿no? Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios en la tierra, ¿no? Y como dijo Jesús, el Evangelio se ha predicado por todo el mundo y ahora Israel finalmente se ha restaurado, ¿no? Como dijo, en el año 1948 fue independizado y en la celebración del 70 aniversario de la independencia, el 14 de mayo de 2018, ¿no? Trump
Donald Trump en Estados Unidos lo celebró, ¿no? Y también hizo saber al mundo de que Jerusalén iba a ser la capital de Israel en vez de Tel Aviv, ¿no? Y ahora la embajada de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv se ha trasladado ¿a dónde? En Jerusalén. Es decir, ahora capital de Israel, Jerusalén. La restauración de Israel es un acontecimiento muy importante antes de que el Señor venga de nuevo, ¿no? Es decir, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Se refiere a que de que el fin estará cerca, ¿cuándo? ¿Cuándo? Después de la restauración de Israel. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Ahora está hablando de nuestra generación. Ahora estamos en el fin. Si esta noche viene el Señor, la Biblia no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque está ya todo escrito, se ha realizado todo ya. La independencia de la restauración de Israel nos dice de que el día de la venida del Señor está demasiado cerca, y a la vez que nos enseña esto, cuando venga el Señor, ¿qué señales hay del regreso del Señor y cuándo será el fin del mundo? Son estas cosas que estamos viendo ahora. Y ya todo esto ha sido acontecido, ¿no? Vamos a buscar un momento Isaías 28. Isaías capítulo 28, versículo 22. Capítulo 28, versículo 22. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído, del Señor, Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías, desde ahora hasta hace 2700 años, escuchó tremendas palabras de Dios. ¿Qué? Porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor. Porque destrucción ya determinada. Si Dios ha determinado esto, es que va a ocurrir. Jehová de los ejércitos. Cuando alguien escucha la Biblia, dice, no, hoy, y cuando se despide dice, hoy he escuchado muy buenas palabras. Aquí que está escrito que destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, y tú puedes decir, ¡ay, qué buenas palabras! ¡No! Escuchando estas palabras están así sin más. Es aterrador. El día antes de que la bomba atómica cayera sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, antes, ¿no? Para ayudar a los ciudadanos de Hiroshima, ¿no? Evacuaran. Es decir, por favor, evacúen de Hiroshima. Y algunas personas se rieron, ¿no? Está diciendo cosas inútiles que dice. Algunas personas huyeron a toda prisa, ¿no? Y al día siguiente, la bomba atómica cayó. ¿Cuántas personas murieron? 2 días después. ¿Y cayó dónde? En Nagasaki. Hermanos, Dios siempre advierte antes de juzgar este mundo. ¿Cómo? De ninguna manera. ¿Dios está bromeando? ¿Está tratando Dios de asustar a la gente? Entonces, ahora pues no os burléis. No os burléis. Se refiere a que seáis humildes y no os burléis. Que no digáis cuando escuche la palabra de Dios y diga, ¿cómo? ¿Será posible? No.
¿Mm? Hay que tomar humildemente la palabra del Señor para que no se aprieten más vuestras ataduras. Están todos atados, que están atados por la potestad del diablo y están yendo hacia el infierno y lo dejas, da igual. Las personas que fervientemente quieren recibir la salvación van a ser librados. Dios, por favor, sálvame. Tienen que pedir. Y en vez de pedir estas cosas, toman a la ligera la palabra de Dios y la rechazan. Si no tienes un corazón realmente de arrepentimiento, es decir, va más llevado hacia el infierno, ¿no? A través de la potestad de Satanás. Vamos a buscar un momento Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, del versículo 22 al 23, voy a leer yo. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, y la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. A través del profeta Isaías hasta hace 2700 años, ¿no? Israel, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, se refiere a que son muchas personas, ¿no? Todo el pueblo de los judíos se esparcieron y el remanente de él volverá. ¿Qué significa esto? Si vemos en Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios dejó remanente, ¿no? El remanente de él volverá ¿hacia dónde? Hacia la tierra de Israel, ¿no? Las naciones fueron destruidas y la nación de Israel se dispersó por todo el mundo. Solo en la Segunda Guerra Mundial 6 millones de personas fueron asesinadas, de judías fueron asesinadas, sufrieron todo tipo de persecución y masacre y vivieron escondidos en todos los rincones del mundo. ¿Pero por qué? Aquí dice, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Justicia que es pagar por lo que has hecho, ¿no? No antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado, ¿no? Si vemos en Romanos 2, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, justo juicio de Dios. Son palabras realmente muy, muy aterradoras. Dios no quiere que nadie perezca. Pero las personas que no se arrepienten hasta el final, el Señor los destruye completamente, los aplasta, ¿no? Pero en ese momento las personas realmente podemos pensar de que después de la muerte no hay nada. ¿Por qué? Pero, ¿qué hay después de la muerte? El infierno, al fin y al cabo, ¿no? Para siempre. Y esto las personas no lo saben y ahora no hay tiempo por delante. Por el Señor de los Jehová, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. El Señor ya lo ha determinado todo. Y nosotros, viendo la restauración de Israel, ahora podemos saber de que cada vez está todo más cerca. Nosotros, un Señor que está esperando, y nosotros estamos viviendo en esa época. Nosotros, viviendo en estos días y que el Señor nos ha salvado en estos días, hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo, ¿por qué? Por hacernos saber la verdad. Nuestra familia, nuestros primos, nuestros vecinos, aquellos que no han recibido la salvación, hay que evangelizar. Es la última oportunidad.
Seamos en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. No, en el futuro, ya creeré después. No hay tiempo. Nosotros no nos queda mucho tiempo para evangelizar. Y los cristianos no pueden vivir ahora débilmente su fe, sino que ahora estamos en los postreros días, como dice 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Ahora nosotros tenemos que estar en alerta, tenemos que estar listos y preparados para recibir al Señor mientras vivimos, y tenemos que vivir dignamente, como un cristiano verdadero. Hoy he hablado de estas palabras, pero aún me faltan unas cuantas, pero nosotros tenemos que aprender muy bien estas cosas. ¿Y cómo tienen que vivir los cristianos correctamente? Tenemos que mantenerlo en nuestras mentes y en nuestra alma, conforme a la Biblia. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos que tú ya determinaste, tú nos salvaste, y ahora el resto de nuestras vidas vivir por tu voluntad, y nosotros que nos diste este corazón de esperanza para tu segunda venida, Señor, muchas gracias. Como tú mismo dijiste, Señor, todas las señales que están ocurriendo, nosotros hemos aprendido a través de la palabra, y todas las señales que están escritas en estas palabras, Señor, te agradecemos por hacernos saber. También, Señor, sabemos de que estas señales nos las das a nosotros para que estemos despiertos, para que podamos predicar el Evangelio a esas personas que aún no han recibido la salvación, y que podamos vivir dignamente por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos de que sostengas nuestras almas y que ninguno de nosotros caiga, y sobre todo las familias que no han recibido la salvación, los vecinos, Señor, te pedimos de que nos ayudes y que nos guíes. Y en este retiro de verano, Señor, te pedimos de que pueda llevarse a cabo, para que puedan recibir la salvación muchas personas, para que aparezca esta gran obra del Evangelio, Señor. Estamos orando y cooperando, Señor, te pedimos de que se lleve a cabo tu voluntad. Hasta ahora muchos países del mundo en muchos países del mundo los hermanos y hermanas que están haciendo su vida cristiana difícilmente, Señor, te pedimos de que los cuides y que les des valor, fuerza y palabra para que puedan predicar este Evangelio en este último tiempo fuertemente. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.